Estaba yo el otro día haciendo la reseña de Moebius, cuando de repente me di cuenta de que me había equivocado y tenía que hacer la reseña de Morbius. La historia la protagoniza Michael Morbius, que es un doctor muy inteligente que fue capaz de crear sangre artificial con la que ayudó a muchísimas personas. Y eso se debe a que él mismo padece una enfermedad en la sangre que lo obliga a caminar con muletas y a hacerse transfusiones cada poco tiempo. Para que nos entendamos todos, es como si tuviese una resaca infinita. Y ya en el prólogo tenemos una escena bastante random, porque se va a una cueva de Costa Rica para capturar a unos murciélagos y solo con una gotita de sangre de repente empiezan a volar a lo bestia hacia la entrada, cosa que no tiene mucho sentido porque tampoco creo que sean como tiburones en el agua, pero vale, supongamos que fuese así. En ese caso, ¿por qué no atacaron al tipo que llamó su atención? Se ponen como locos cuando huelen la sangre y luego pasan de largo. ¿Qué sentido tiene esto? En cualquier caso, el motivo de esta recolecta es porque quiere recombinar el ADN de los murciélagos con el de los humanos para así encontrar una cura contra su propia enfermedad. Y por cosas como esta estuvimos 2 años confinados. Curiosamente, el que financia todas sus investigaciones es un viejo amigo llamado Lucien, al que por algún motivo prefiere llamarlo Milo y que además interpreta a un personaje de los cómics conocido como Loxias Crown. Vosotros llamadlo como os dé la gana, que ya bastante caótica es la película como para preocuparme por el nombre del colega. Supuestamente se supone que son muy buenos amigos porque compartieron hospital cuando los estaban tratando de pequeños, pero el flashback es tan apresurado que me tengo que creer que Morbius se encariñó muchísimo con un chaval que acababa de conocer ese mismo día. Pero lo dicho, estos dos forjaron una amistad que perduró incluso 25 años después, y como Milo es rico y también está enfermo, pues le interesa que Morbius desarrolle una cura. La compañera de trabajo del protagonista se llama Martín, que es un nombre de lo más femenino y quien diga lo contrario es un intolerante. Pero lo gracioso de esta mujer es que se acaba de dar cuenta de que Morbius quería recombinar humanos con murciélagos, pese a que ya hizo 177 pruebas con ratones y tiene una cabina hasta arriba de ellos. Y sorpresa, porque después de tantos fracasos uno de los ratones resucita, así que junto con la ayuda de Milo se van en un carguero a aguas internacionales para hacer pruebas con humanos. Y yo pensé, vaya, van a cometer una ilegalidad para que las autoridades no lo metan en la cárcel, pero luego resulta que las famosas pruebas se las iba a hacer consigo mismo. Y yo me pregunto, ¿para qué cojones te vas a aguas internacionales? Ponte el pinchacito por tu cuenta y no se lo digas a nadie. Este tipo de cosas solo se hacen cuando reclutas voluntarios, pero si te la vas a poner tú, quédate en tu laboratorio. En fin, de alguna manera tenían que justificar la matanza que haría poco después, porque efectivamente, tras inyectarse el suero sufre una transformación y tenemos el clásico cliché en donde un matón de pocas luces se pone tontito con Martín solo para que segundos después el protagonista se lo cargue. Al parecer el suero lo convirtió en una especie de vampiro con super fuerza, velocidad y con una sed de sangre incontrolable, y como el carguero estaba lleno de contrabandistas de gatillo fácil, pues acabó con todos para que el público teste sus habilidades. Una pena que la mayoría de las escenas estén mal enfocadas, pero bueno, aún nos queda toda la película por delante. Por cierto, ya le valió a Milo metiéndolos en un carguero con mercenarios, porque dejaron inconscientes a Martín por la cara y con lo iluminados que son se les podría ir la olla y secuestrarlos o a saber. El asunto es que unas horas después Morbius se despierta y como no tiene muy claro lo que pasó solicita ayuda con la radio, pero luego salta por la borda y me imagino que se fue nadando hasta la costa. Que vale, ahora ya no cojea, se le curó la enfermedad y además está petado, pero hostia, ¿en qué momento se te ocurre nadar sabe Dios cuántos kilómetros en unas aguas que seguramente están congeladas solo porque crees que mataste a unos mercenarios mientras te convertías en un monstruo? ¿Estamos locos o qué? Incluso estando seguro de que es un vampiro me sigue pareciendo una salvajada. Aún así, por la gracia de Dios consigue sobrevivir y mientras el FBI investiga el carguero y lo que pudo suceder, Morbius regresa a su laboratorio y se pone a estudiar sus nuevas habilidades, como por ejemplo las ya mencionadas, los sentidos mejorados, ecomorbización o que por ejemplo necesita consumir sangre cada X cantidad de horas porque si no se le van pasando los efectos y vuelve a estar para el arrastre, cosa que recalca todavía más lo estúpido que fue saltar por la borda. Imagínate que se le pasan los efectos en medio del océano, te quedas en el sitio. Pero esperad, que por si pensabais que este personaje no era lo suficientemente estúpido, preparaos, porque con lo que hace ahora se supera. Y es que como no podía sobrevivir únicamente con sangre artificial y todavía no tenía claro lo que pasaba si se abstenía de consumirla, tiene la brillante idea de encerrarse en una cabina blindada sin agua, ni comida, ni un miserable teléfono para pedir ayuda si la cosa se desmadra. De hecho, si no fuera porque Milo apareció unas cuantas horas después para sacarlo, se habría muerto de inanición. Ahora mismo es cuando me debería poner a insultar al personaje por hacer semejante estupidez, pero creo que sus acciones ya hablan por sí solas. Y lo peor es que nos quieren hacer creer que es un prodigio merecedor de un premio Nobel que salvó miles de vidas con sus investigaciones, pero luego lo ves tirarse al mar en medio del océano y encerrándose en su propio laboratorio sin avisar a nadie, y empieza a pensar que la sangre artificial la inventó otra persona, pero Morbius la mató para robarle la receta, porque si no, no me explico cómo puede ser tan tonto. El caso es que llegados a este punto, los guionistas no tenían muy claro cómo seguir la historia y decidieron copiar la secuela de Amazing Spider-Man, película que como bien sabéis fue un éxito tanto en críticas como en taquilla. Notes el sarcasmo. Y es que Milo quiere curar su enfermedad con el suero, pero como Morbius cree que es una maldición, pues no se la quiere dar. Y no vayáis a pensar que le ofrece una alternativa, como por ejemplo perfeccionar el suero o quizás inyectárselo en un entorno controlado. ¿Qué va?
Le dice que no y que se busque la vida. Es que es un calco exacto de lo que hizo Peter con Harry. Tenemos al amigo rico con una enfermedad mortal, al protagonista con superpoderes negándose a darle una cura por miedo a que se convierta en un monstruo, y posteriormente el amigo se inyectará el suero y se convertirá en el malo de la película. Es literalmente The Amazing Spider-Man 2. Es más, aquí lo hacen incluso peor, porque por lo menos Peter tenía la mala experiencia con Connors y no quería que se repitieran los mismos errores. Pero Morbius no lleva ni 24 horas convertido en vampiro y ya prefiere dejar morir a su amigo antes que buscar una alternativa que los ayude a ambos. Mientras tanto, el FBI se va donde Martín para preguntarle cosas sobre lo que sucedió en el carguero. Y yo pensé, bueno, querrán saber qué hacía allí y por qué había un laboratorio clandestino en un barco de mercenarios. Pero no. Le enseñan una foto de los cuerpos, le preguntan si eso le parecen marcas de colmillos y después se marchan sin que Martín les haya llegado a decir nada. ¿Pero qué cojones? Con la de cosas que le podíais preguntar y le soltáis semejante chorrada sobre los colmillos. ¿Qué pasa, que el FBI no tiene un equipo de forenses para analizar los mordiscos o qué? ¿Y qué más da lo que diga Martín? Es que Dios mío, ¿de dónde sacaron a esta gente? Paralelamente, en un hospital, una enfermera muere a manos de una criatura misteriosa que de primeras nos dan a entender que fue Morbius. Entonces Roman Pierce y Buenafuente se lo intentan llevar preso y el protagonista se escapa mientras este policía le dispara en pleno hospital. Porque ya sabéis, Estados Unidos. Entonces, cuando estaba en la azotea, de repente Roman aparece literalmente en segundos y consigue detenerlo. Se podría decir que subió las escaleras rápido y furioso. En serio, bromas aparte, es físicamente imposible que un ser humano haya tardado tan poco en subir hasta la azotea. Es que ni usando el ascensor, pero mira, tal y como está evolucionando la película casi que parece que lo hicieron mal a propósito, así que vamos a seguir. Una vez detenido volvemos a tener un interrogatorio que da bastante lástima, porque pese a que creen que el protagonista es un vampiro, lo tratan con toda la normalidad del mundo y a su vez el que supuestamente es un portento intelectual comete el típico cliché en donde se le mueren todas las neuronas de golpe y es incapaz de explicar las cosas con calma. Es que Dios, me da mucha rabia cuando un personaje hace esto. En vez de decirles que se inyectó un suero para curar su enfermedad mortal y que así al menos sepan que no es malvado, se pone a balbucear como un palurdo y a soltar frases a medio terminar que lo hacen parecer un delincuente. Yo no entiendo por qué hacen esto, pero me parece una de las maneras más cutres y lamentables para que un personaje sea perseguido por las autoridades. En cualquier caso, Morbius está encarcelado y en cierto punto llega Milo para darle una visita y dejarle una bolsita de sangre artificial. Y es que resulta que tal y como se veía venir, el que mató a la enfermera fue él, porque al parecer se inyectó el suero a escondidas y se la suda ir por ahí cargándose civiles. Que por cierto, ya me diréis cuándo se inyectó el suero y cómo hizo para robárselo a Morbius sin que éste se diera cuenta. Después de todo, no olvidemos que Milo no sabía el aspecto que tenía el frasco y el protagonista tiene una ecomorbización muy desarrollada, con lo cual es difícil hacer algo sin que se entere, pero oye, si dicen que robó el suero, pues habrá que creérselo. Ya podía haberse llevado un frasco de cualquier otra cosa que daba igual. Al final, viendo que el causante de todo fue Milo, Morbius escapa de la cárcel y alcanza a su amigo solo para comprobar que ahora se la suda todo y está corrompido por el poder. Así que como Milo no quiere volver a su forma humana, se pone a pelear con él, lo cual me pareció un poco estúpido, porque vale que más tarde el protagonista dice que va a crear un antisuero, pero joder, aún no le había dicho nada y ya estaba atacándolo. ¿Cómo supo cuáles eran sus intenciones si ni siquiera sabe cómo curarse a sí mismo? Es más, dicho suero jamás llega a existir, porque lo que sí hace más tarde es un veneno letal, pero una cura ya te digo yo que no tiene. En fin, querían poner a los vampiros peleando y durante 15 segundos lo hicieron. ¿Valió la pena? Pues la verdad es que no, porque una vez calmados, Milo se pone a darle la chapa para demostrar lo malo que es, y al poco rato el protagonista escapa gracias a sus poderes morboladores. Por cierto, muy bonito lo de que los extras pasen de todo. Ven a dos tipos peleando por el aire mientras sueltan humo de colores, pero les da igual, cada uno preocupándose de lo suyo. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Pensabais que la película estaba siendo demasiado ridícula? Pues esperad, porque a partir de ahora se vienen una serie de escenas consecutivas, cada una más estúpida que la anterior. Atentos. En cierto punto, Buenafuente se pone a seguir a Martín y en el tiempo que tarda en cruzar esta tienda, de repente se teletransporta a un autobús que aparece en otra calle y para colmo Morbius ya estaba esperándola dentro porque tiene morbipotencia y se anticipó a su llegada. Después de esto le explica que él no mató a la enfermera y Martín le dice que ya lo sabía. Que sí, muy bonito por confiar en él y todo lo que tú quieras, pero la noche anterior mató a 8 mercenarios delante de ti, así que yo no confiaría tan a la ciega. A continuación, pese a que Morbius está en busca y captura, se pone a hablar en una cafetería sin la capucha puesta. Total, ¿pa' qué? Y ahora sí, lo siguiente ya es terrible, porque gracias a la ecomorbización se entera de que hay unos tipos que falsifican billetes y se le ocurre la idea de asaltarlos para quedarse con su laboratorio y así crear el antisuero. Porque claro, un laboratorio en donde falsifican billetes es exactamente lo mismo que un laboratorio de bioquímica. Claro que sí, campeón, no hay ninguna diferencia.
Esto es como si te cortas un dedo y luego robas un coche para hacerte un torniquete con el volante. Es que me cago en la hostia, esto tuvieron que hacerlo a propósito, tío. Por cierto, mientras robaba el laboratorio hace una broma diciendo que es Venom. Y esto no sé hasta qué punto es posible, porque hasta donde yo sé, la existencia del simbionte es un secreto que solo un puñado de personas conoce. Así que como en la tercera película sigue sin saberse oficialmente, esto sería un fallo argumental para hacer el típico chiste. Y ya veréis como al final va a ser precisamente eso. Manteniendo el ritmo de vergüenza ajena, Milo hace un baile innecesariamente largo que no viene a cuento de nada, se dedica a matar a todo el que le toca un poco la moral y le da una visitilla a Martín para preguntarle por Morbius. Pero como esta no le dice nada, se comporta como el típico villano genérico y se marcha pese a que sabe que le está mintiendo. No vaya a ser que desarrollemos un poco el personaje, mejor que se vaya. Y ya que hablamos de Lucien pasan dos cosas importantes. Por un lado, el FBI lo descubre gracias a unas grabaciones y no se sorprende en lo más mínimo, como si lidiasen con vampiros desde hace años. Y por el otro, el doctor que lo estuvo cuidando desde que era niño le echa en cara que lo que está haciendo está mal y Milo lo hiere de gravedad para así provocar a Morbius y que este la palme justo cuando acuda a su llamada. Porque mira tú qué calculado estaba todo. Le hizo una herida lo suficientemente grave como para que se muera delante de Morbius, pero lo suficientemente leve como para que le dé tiempo a llamarlo por teléfono y aguantar unas cuantas horas hasta que llegase. A eso le llamo yo precisión. Y ahora que me fijo, ¿este hombre no envejece o qué carajo le pasa? Está exactamente igual que en el flashback de hace 25 años. Y se supone que los vampiros son los otros. Hombre, yo veo un tipo que sigue igual después de un cuarto de siglo y si tengo que señalar a alguien es a él. En fin, que Morbius y Martín se dan un beso para cumplir con el rol de la parejita de turno y poco después el protagonista consigue sintetizar un veneno capaz de matar a cualquiera con sangre de vampiro. Lo que me sorprende es que no hubiese salido un billete de 100, pero oye, me alegro por él. Como era de esperar, Milo atrapa a Martín para usarla de carnada y para cuando llega Morbius esta se muere después de darle un beso. O sea, prácticamente el mismo cliché del personaje que se muere en sus brazos a los pocos segundos de llegar, pero con el añadido de que vuelva a ser una copia de Amazing Spider-Man solo que mucho más cutre. Por lo menos lo de Gwen fue emotivo, pero esta relación al tener tan poco desarrollo me deja bastante indiferente. Por culpa de esto el protagonista se pone morbosamente furioso y pelea nuevamente con Milo solo para recibir una paliza y terminar reventado en una alcantarilla. Pero ojo, porque de repente se acuerda que tiene afinidad con los murciélagos y ejecuta un ataque al que me tomé la libertad de bautizar como morbosidad murciélagosa. Posiblemente el mejor nombre que habréis oído jamás. Así que en cuestión de segundos aparecen miles de ellos para inmovilizar a Milo, mientras que al propio Morbius dejan de dolerle los golpes por arte de magia y le inyecta el veneno al villano, que por algún motivo, pese a que utilizó el mismo suero, no es colega de los murciélagos. Y como no, justo cuando se va a morir le pide perdón a Morbius para que la despedida sea emotiva. Típica redención cuando ya te partieron la madre porque no queda otra, pero antes bien que pasabas de todo. Y también te digo una cosa, poco valora Morbius a su amigo como para ir a por él con un veneno antes que con un inhibidor o algo más suave. Hostias, que literalmente fue a matar. ¿Tanto le costaba buscar una alternativa aunque fuese al principio? Ahora que el problema ya está solucionado, Morbius escapa porque la policía lo persigue, Martín resucita porque se tragó un poco de sangre cuando le dio el beso, con lo que intuyo que ahora también tiene poderes, y para poner la guinda sobre el pastel tenemos una escena postcréditos que no tiene ni el más mínimo sentido. Y es que como recordaréis, en Spider-Man No Way Home hubo una brecha multiversal que al parecer envió al buitre a ese nuevo universo. No me preguntéis por qué, pero vale. El caso es que de alguna manera que nos explica se reúne con Morbius y nos dan a entender que se van a juntar los 6 siniestros. O al menos esa es la teoría. Y aquí vienen los problemas. Porque ya para empezar el tipo estuvo encerrado en prisión, pero sospecha que lo de la aliada multiversal fue cosa de Spider-Man. Así de gratis. Porque claro, así como uno tiene el sentido arácnido, este tiene el sentido buítrido. Después está lo de que haya podido montar otra vez ese traje. Porque recordemos que originalmente lo hizo gracias a los restos de la tecnología Chitauri. Y ahora que está en otro universo, sin ningún tipo de recursos, ni equipamiento, ni dicha tecnología, pudo hacerse otro traje por la cara. Y ya lo último y más importante. Si el Doctor Strange tuvo que hacer que todos se olvidasen de Peter Parker para que nadie estuviese en un universo que no le corresponde, ¿qué carajo hace el buitre en este? ¿Y por qué no regresó cuando aplicaron el hechizo? Y ya que estamos, ¿esto le parece bien a la TVA? Es que menuda aliada criminal que se acaban de marcar con el lore. Se pasa Marvel más de una década montando poco a poco un universo cinematográfico y llega Sony con 2 cojones y nos planta una incoherencia del tamaño de un rascacielos solo por el fanservice barato. Es que esto está para descanonizarlo, macho, porque me parece terrible. Obviamente la causa de esta decisión fue cosa de los derechos de los personajes, pero joder, hacedlo bien. No puede ser que nos establezcan unas normas en unas películas y luego se las pasen por el forro en otras. En fin, desde hace años hubo películas que fueron recordadas por ser muy buenas, otras por ser muy malas, otras porque supieron jugar con el fanservice, pero en el caso de Morbius es una de esas excepciones poco comunes en donde será recordada por los memes. No sé qué le pasó a la gente con esta película, pero ni Dios fue a verla al cine, luego estuvieron como 2 semanas rajando de ella por Twitter y de repente empezaron a proliferar tal cantidad de memes que se quedaron a muy poco de crear una religión en torno a la película. En serio, es una auténtica locura. Llegó un punto en el que si ponías Morbius en Google te aparecían antes los memes que las fotos de la propia película. De hecho, la broma llegó tan lejos que incluso la reestrenaron en más de 1000 salas de cine en Estados Unidos. Y esto, por muy lamentable que haya sido el largometraje, hay que reconocer que tiene mérito. A estas alturas no sabría cómo calificar Morbius, porque primero decían que
fue un éxito, luego un fracaso, después otra vez que era un éxito, a los 2 días que era un fracaso, y ya con lo del reestreno no tengo ni idea. Al final esta información la va a saber Sony y pocos más. Pero lo dicho, esta película, dejando de lado su inmensa cantidad de fallos, logró ser tan mala que a la gente le acabó gustando. Eso sí, me parece que los guionistas se metieron un poco de Blancanieves cuando escribieron la historia, porque esta trama no la entienden ni los actores. Y no porque sea compleja, sino porque está tan mal estructurada que parece que grabaron las escenas por separado y luego las interconectaron más o menos como pudieron. De hecho, el actor que interpreta a Milo reconoció que no terminaba de entender qué estaba haciendo. Se limitó a seguir el guión, pero en su cabeza no tenía ni pajolera idea de lo que estaba pasando. Y me parece que la propia Sony tampoco lo tiene muy claro, porque desde que estrenaron Venom estuvieron intentando crear un universo cinematográfico de Spider-Man en donde ni siquiera presentaron al propio Spider-Man. Es más, por ahora solo hicieron películas de sus villanos que no se comportan como villanos. Al contrario, tú los miras y son héroes con todas las de la ley. En el caso de Venom parecía que iba a ser más bien un antihéroe, pero con lo limitado que estuvo en la secuela es que no llega ni a eso. El día que Peter Parker se tenga que enfrentar a ellos va a aparecer el malo. Y bueno, si a eso le sumamos que van a hacer una película con Bad Bunny interpretando un personaje que sale solo en 2 cómics y que no lo conoce ni su creador, pues peor me lo pones. O no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo, o perdieron una apuesta, o tienen un topo saboteándolos desde dentro para que tomen estas decisiones. Pero teniendo los derechos cinematográficos del personaje más popular de Marvel junto con sus villanos, no entiendo cómo es posible que estén haciéndolo tan mal. Y ahora sí, vamos a comentar brevemente las cosas que me llamaron la atención de Morbius. Dejando los memes aparte, está bastante claro que es una película lamentable que está muy atrasada para la época. Leí varios comentarios de personas diciendo que si la hubiesen estrenado en los 2000 no se habría llevado tremendo batacazo. Y sinceramente yo creo que sí se lo habría llevado, porque por muy diferente que fuese el nivel hace 20 años, una película mala seguirá siendo una película mala. Pero sí que es cierto que a día de hoy estamos acostumbrados a un nivel bastante mayor, especialmente en cuanto a estructura se trata. Y ver algo tan genérico y a la vez caótico pues deja en evidencia las pocas ganas que le echaron para rodarla. Y esto ya se veía venir cuando la retrasaron como 4 veces antes de salir en cines. No quiero ni imaginarme cómo sería por aquel entonces. Como ya fui comentando, tiene un montón de fallos, clichés, conveniencias y es sospechosamente parecida a The Amazing Spider-Man 2. Los personajes son planísimos, se comportan de manera genérica, estereotipada y para colmo no paran de hacer estupideces. Especialmente Morbius, como lo de irse a aguas internacionales para usar el suero consigo mismo, saltar por la borda en medio del océano, encerrarse en una cabina sin víveres ni supervisión. Es un genio para unas cosas y un completo imbécil para otras. El romance con Martín está para tacharlo de una lista de requisitos, porque no tiene ningún desarrollo ni tampoco impacto de cara a la trama. Y los que más gracia me hacen son los del FBI, que asimilan una situación casi paranormal con toda la normalidad del mundo para que al final no aporten nada relevante a la película. Hacen un par de interrogatorios ridículos, intentan seguirle la pista a Morbius y se acabó. Los quitas de la fórmula y apenas te enteras. En general los personajes parece que se dejan llevar solo porque el guión lo requiere, pero no da la sensación de que sean personas racionales con un criterio propio. Las peleas y escenas de acción solo las puedo clasificar de miserables. Casi no enseñan los poderes de los vampiros y se terminan en menos de un minuto. No sé quién pensó que una película de superhéroes con menos de 3 minutos de pelea en total iba a ser divertida, pero espero que se haya quedado contento. Otra cosa que noté que me cabreó muchísimo es que las voces estaban muy bajas, pero la música y los disparos los ponían a 130 decibelios. Si no fuera porque mis vecinos hacen lo mismo casi a diario, hasta me darían un poco de pena, pero es muy molesto subir y bajar el volumen constantemente solo para poder ver la película bien. Y ya para terminar, pues como de costumbre el tráiler fue un engaño. ¿Para qué hostia pones un graffiti de Spider-Man en el que lo acusan de asesino si luego la escena ni siquiera sale en la película? Y con el buitre igual. Nos dan a entender que iba a tener cierta relevancia y lo único que hace es aparecer en la escena postcréditos a costa de un puñado de fallos argumentales. Como de costumbre, estas prácticas las llevan a cabo únicamente para engañar al público y que compren la entrada creyendo que van a tener una historia un poco más elaborada cuando en realidad no es así. Y esto por desgracia no es algo novedoso, pero en este caso me pareció especialmente miserable. Casi diría que está a la altura de lo de Hulk en Wakanda cuando anunciaron Infinity War. Visto lo visto, creo que podemos sacar a limpio una cosa, y es que Jared Leto y las películas de superhéroes no son compatibles. Da igual que interpreta al Joker o al vampiro morboso, que la jugada siempre le acaba saliendo mal. Como película, Morbius da bastante pena, pero como comedia involuntaria tengo que admitir que es una obra maestra. Ni haciéndolo a propósito habría sido capaz de cagarla tanto desde tantas perspectivas diferentes. Es como Sharknado pero con más presupuesto y temática de superhéroes, pero la esencia es muy parecida. Una película absurda que aunque se nota que aspiraba mucho más, acabó cumpliendo su función de entretener y ya de paso crear uno de los memes andantes más populares de los últimos años.